Como trabajador, ser consciente de los peligros que te rodean es primordial para tu seguridad. Una de las circunstancias más peligrosas en el lugar de trabajo hoy en día es el riesgo de caer. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, las caídas representan el 8% de todas las muertes ocupacionales por trauma. En Estados Unidos, las caídas son la principal causa de muerte de los trabajadores en la industria de la construcción. En promedio, entre 150 y 200 trabajadores mueren y más de 100,000 resultan heridos como resultado de las caídas. Este programa tiene la intención de proporcionar capacitación para los empleados de ambas industrias, de la construcción y de fabricación, que están expuestos a riesgos de caídas. El contenido de este video cubrirá estándares de la OSHA, requisitos generales de protección contra caídas, requisitos de la industria general, requisitos de la industria de la construcción, tipos de protección contra caídas, sistema personal de detención de caídas, requisitos de capacitación. Aunque hay una variedad de estándares de la OSHA que cubren la industria general y la industria de la construcción, este programa de capacitación destacará CFR 1910 subparte D para la industria general y CFR 1926 subparte M para la industria de la construcción. Aunque los mandatos son similares, existen algunas diferencias. Se debe proveer protección contra caídas para cada empleado en una superficie para caminar o trabajar con un lado o borde desprotegido a la altura requerida por la norma de la OSHA aplicable a su lugar de trabajo. En la industria en general, el nivel de altura de elevación es de 4 pies o más por encima de un nivel inferior. En la industria de la construcción, la OSHA obliga a los empleadores a proteger a los empleados de los riesgos de caídas y la caída de objetos siempre que el empleado esté a 6 pies o más por encima de un nivel inferior. En algunas situaciones de construcción, el requisito de altura para la protección puede ser diferente. Es importante saber qué regulación de la OSHA es aplicable a su ambiente de trabajo y proporcionar protección contra caídas cuando sea necesario. Los empleadores deben proporcionar protección a los empleados expuestos al peligro de caer en un equipo peligroso, independientemente a la altura que esté. Estos requisitos se basan en sistemas y procedimientos diseñados para evitar que los empleados se caigan encima o sobre los niveles de trabajo y para proteger a los empleados de ser golpeados por la caída de objetos. Cada vez que un empleado está trabajando a 4 pies por encima de un nivel más bajo, se debe proporcionar protección contra caídas. La regla de 4 pies se aplica, pero no se limita a lados y bordes no protegidos, zonas de elevación, agujeros y pasarelas o senderos similares. La OSHA permite a los empleadores la flexibilidad de seleccionar y proporcionar la protección contra caídas que ellos determinen será la más eficaz en el lugar de trabajo o la situación en particular para proteger a sus trabajadores y prevenir lesiones y muertes. Los empleadores pueden elegir entre una serie de opciones de protección. Un sistema de barandilla, que es una barrera erigida a lo largo de un lado, borde desprotegido o expuesto, u otra área de una superficie para caminar, trabajar, para evitar que los trabajadores caigan a un nivel inferior. Un sistema de red de seguridad, que consiste en una barrera de estilo cantilever horizontal o semi-horizontal que utiliza un sistema de red para detener a los trabajadores que caen antes de que entren en contacto con un nivel más bajo o una obstrucción. Un sistema personal de detención de caídas que detiene o para una caída antes de que el trabajador entre en contacto con un nivel inferior. Consiste en un arnés, un anclaje y un conector, y puede incluir un cordón, dispositivo de desaceleración, cuerda de salvamiento o una combinación adecuada. El uso de cinturones para el cuerpo como parte de un sistema personal de detención de caídas está prohibido. Otras opciones incluyen un sistema de posicionamiento, un sistema de retención de caída y un sistema de seguridad para escalera.
Si los empleados están expuestos a objetos que caen, se debe proporcionar y usar una protección apropiada para la cabeza. Además, los empleadores deben proteger a los empleados contra la caída de objetos mediante la implementación de uno de los siguientes. Construir tablones de pie, rejillas o sistema de barandales para evitar que los objetos caigan a un nivel más bajo. Construir estructuras de toldo y mantener los objetos que potencialmente puedan caer bastante lejos de un borde, agujero o abertura para evitar que caigan a un nivel más bajo. O el empleador puede barricar la zona en la que podrían caer los objetos. Prohibir a los empleados entrar y mantener los objetos lo suficientemente lejos de un borde o una abertura para evitar que caigan a un nivel inferior. Independientemente de la altura, pisos, pasarelas, plataformas y o pistas con lados desprotegidos o adyacentes a equipos peligrosos, deben estar protegidos con una barandilla y rodapié estándar. Todas las aberturas del piso que miden 12 pulgadas o más en la dimensión más pequeña deben estar cubiertas o protegidas para evitar que una persona caiga o entre en el área y o materiales que caigan en el área. Las aberturas del piso incluyen tragaluces, escalinatas, escaleras, escotillas, pozos y trampillas, pozos de acceso y aberturas temporales en el piso. Cada orificio del piso también debe estar protegido por un barandal estándar con un rodapié o una cubierta de suficiente resistencia y construcción. Los empleadores deben determinar si la superficie de caminar o de trabajo tiene la fuerza estructural para apoyar a los empleados y sus herramientas de manera segura antes de que los empleados puedan comenzar a trabajar. Una vez que el empleador haya determinado que la superficie es segura para trabajar, debe proporcionar protección contra caídas apropiada si existe el peligro de caída. Las áreas o actividades en las que se necesita protección contra caídas y el tipo de protección requerido incluye, pero no se limita a: lados y bordes no protegidos, barandilla, red de seguridad o sistema personal de detención de caídas o PFAS, trabajo de borde delantero, barandilla, red de seguridad o PFAS. Cuando es inviable o crea un mayor riesgo al usar estos sistemas, un empleador puede desarrollar e implementar un plan de protección contra caídas. Agujeros que incluyen tragaluces desprotegidos, PFAS, cubiertas o barandas. Forjado y acero de refuerzo, PFAS, red de seguridad o sistema de posicionamiento. Rampas, pistas y otras pasarelas, barandillas. Excavaciones, barandilla, cercas, barricadas o cubiertas. Albañilería y trabajos relacionados, barandilla, red de seguridad, PFAS o zona de acceso controlado. Trabajos de techado en cubiertas de baja pendiente, barandilla, red de seguridad, PFAS o una combinación de sistema de líneas de advertencia y sistema de barandilla, sistema de red de seguridad, PFAS o sistema de monitoreo de seguridad. Los techos de menos de 50 pies de ancho pueden usar un solo sistema de monitoreo de seguridad. Construcción residencial, barandilla, red de seguridad o PFAS. Cuando no es posible o crea un mayor riesgo al usar estos sistemas, el empleador puede desarrollar e implementar un plan de protección contra caídas. Aberturas en la pared, barandilla, red de seguridad o PFAS. Para proteger a los empleados de la caída de objetos, los empleadores deben asegurarse que los empleados usan cascos y se colocan tablones de pie, pantallas o un sistema de barandas, o levantan estructuras de dosel, o se crean barricadas en el área en la que los objetos podrían caer. La OSHA ha establecido requisitos de protección contra caídas para muchas situaciones específicas, tales como áreas de elevación, pistas de despegue, áreas por encima del equipo peligroso, aberturas de pared, pozos de reparación y andamios. La OSHA ofrece a los empleadores varias opciones de protección contra caídas de dónde elegir, pero en general es mejor utilizar sistemas de prevención de caídas como barandales en lugar de sistemas de protección contra caídas como redes de seguridad o dispositivos de detención de caídas. Los empleadores pueden elegir entre las siguientes opciones de protección contra caídas, pero sea cual sea la opción que se tome, asegúrese de que está usando la protección contra caídas según lo requiera la OSHA. Una opción es un sistema de barandillas,
Los requisitos de la OSHA para barandillas indican que la baranda superior debe estar entre 39 y 45 pulgadas por encima de la superficie para caminar o de trabajo, tener al menos un cuarto de pulgada de grosor y ser capaz de soportar una fuerza de al menos 200 libras aplicada a 2 pulgadas del borde superior en cualquier dirección, hacia afuera o hacia abajo, en cualquier punto a lo largo de la barandilla. Cuando se utiliza el cable como un carril superior, debe ser marcado en intervalos de no más de 6 pies con material de alta visibilidad. El carril medio debe estar a la mitad de la distancia desde la superficie de caminar hasta la parte superior del carril superior y tener por lo menos un cuarto de pulgada de grosor. Los miembros intermedios, los carriles medios y las pantallas deben ser capaces de resistir 150 libras de presión en cualquier dirección, hacia afuera o hacia abajo. Los miembros verticales intermedios deben instalarse a no más de 19 pulgadas de distancia. Las superficies de la barandilla deben ser lisas. Los raíles no deben extenderse más allá de un poste terminal. Las barandillas alrededor de las áreas de acceso deben tener una compuerta de cierre automático que se desliza o balancea lejos del agujero del punto de acceso y debe estar desplazada para evitar caminar accidentalmente dentro del agujero. La compuerta debe estar en su lugar en todo momento, excepto cuando se esté utilizando el área de acceso. Otra opción. Se debe instalar un sistema de red de seguridad lo más cerca posible bajo la superficie de trabajo para caminar y a no más de 30 pies por debajo de dichos niveles. El tamaño máximo de cada abertura de la red de malla no debe ser mayor de 6 pulgadas en cualquier lado. Las redes deben tener un borde encordado para el atrapado con una resistencia mínima a la rotura de 5,000 libras. Las redes de seguridad deben ser sometidas a prueba de caída en el lugar de trabajo después de la instalación inicial y antes de ser utilizadas como un sistema de protección contra caídas, siempre que sean reubicadas después de grandes reparaciones, y en intervalos de 6 meses si se dejan en un lugar. Las redes deben ser inspeccionadas semanalmente para ver el desgaste, daño o deterioro. Las redes, componentes defectuosos, deben ser retirados del servicio. Los objetos que han caído en la red de seguridad, como escombros y herramientas, deben ser removidos lo más pronto posible. Las cubiertas son otro tipo de protección contra caídas y deben utilizarse para evitar que los empleados caigan a través de los orificios en superficies de trabajo y puedan soportar por lo menos el doble del peso del eje del vehículo más grande que se pueda conducir sobre la cubierta. También debe soportar al menos 2 veces el peso de los empleados, equipos y materiales que se pueden imponer en la cubierta en cualquier momento. Una cubierta debe estar bien asegurada para prevenir un movimiento accidental y se marcará con la palabra hoyo o cubierta. La OSHA define un sistema personal de detención de caídas o PFAS como un sistema utilizado para detener a un empleado en una caída de un nivel de trabajo. Cada componente del sistema debe ser capaz de soportar la cantidad de fuerza de impacto que implica detener a un empleado que está cayendo. Cuanto más profunda es la caída de un empleado, mayor es la fuerza necesaria para detenerla. Los sistemas personales de detención de caídas deben limitar la fuerza máxima de detención en un empleado a 1,800 libras. Debe estar dispuesta de tal manera que un empleado no caiga ni entre en contacto con cualquier nivel inferior a más de 6 pies. Hacer que un empleado pare completamente y limite la distancia de deceleración en que un empleado cae a 3,5 pies. Tener la capacidad suficiente para soportar 2 veces la energía de impacto potencial de un empleado en caída libre a una distancia de 6 pies o la distancia de caída libre permitida por el sistema, lo que sea menor. Sostener al empleado dentro de la configuración del sistema o de la correa sin entrar en contacto con el cuello y el área del mentón del empleado. Ser inspeccionado antes de cada uso para ver su desgaste, daño y cualquier otro deterioro. Las piezas defectuosas deben ser retiradas del uso y ser utilizadas, almacenadas y reemplazadas de acuerdo con las directrices del fabricante. Nunca conecte el PFAS a barandas de seguridad, grúas o bordes del techo o en áreas que puedan hacer que usted oscile. Los empleados de la construcción tienen el mandato de proteger a los empleados de los riesgos de caídas y la caída de objetos siempre que el empleado esté a 6 pies o más por encima de un nivel inferior o expuesto cuando se trabaja bajo un nivel que está a 6 pies o más por encima del nivel de trabajo. Los sistemas personales de detención de caídas
consisten en puntos de anclaje, un arnés de cuerpo, cordones, cuerdas de salvamento y conectores. Un anclaje es un punto de fijación seguro para cuerdas de salvamento, cordones o dispositivos de deceleración. Los anclajes utilizados para la fijación de cualquier equipo PFA deben ser independientes de cualquier anclaje que se utilice para soportar o suspender plataformas. Un anclaje debe ser capaz de soportar 5,000 libras por empleado atado a él, o ser diseñado, instalado y utilizado bajo la supervisión de una persona calificada como parte de un PFAS completo que mantiene un factor de seguridad de 2. Una persona calificada se define como una persona con un título reconocido o certificado profesional, con amplio conocimiento y experiencia en el campo de la materia. La persona es capaz en el diseño, análisis, evaluación y especificaciones en el sujeto de trabajo, proyecto o producto. Un arnés del cuerpo es un dispositivo de correas usadas por un empleado de una manera que distribuya las fuerzas de la detención de la caída, por lo menos sobre los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho y los hombros. También debe tener un medio para unirlos a otros componentes de un sistema personal de detención de caídas. Las correas del arnés deben hacer una X en la parte posterior y no deben estar torcidas. Un punto de fijación debe estar ubicado en el centro de la espalda del usuario, cerca del nivel del hombro. La OSHA limita la fuerza máxima de detención en un empleado a 1,800 libras con el uso de un arnés de cuerpo. Los cinturones para el cuerpo no pueden usarse como parte de un sistema personal de detención de caídas. Un conector es un dispositivo que se utiliza para conectar piezas del PFAS y dispositivos de posicionamiento juntos. Estos incluyen aros, y ganchos de seguridad, y deben tener un punto mínimo de ruptura de 5,000 libras. Los conectores deben ponerse a prueba con una carga mínima de ruptura de 3,600 libras sin quebrarse, romperse o sufrir deformaciones permanentes. Los ganchos de seguridad deben ser de tipo de bloqueo. A menos que el gancho de seguridad sea de un tipo de bloqueo con un diseño adecuado, no deben acoplarse directamente a la correa, cuerda o cable entre sí mismos, a un aro al que está unido otro gancho de seguridad o conector, a un cabo de vida horizontal o a cualquier objeto que esté configurado o dimensionado de manera incompatible de tal manera que pueda producirse un desenganche involuntario. Los cabos de vida sirven como un medio para conectar a otros componentes de un PFAS al anclaje. Un cabo de vida vertical es un cable flexible para la conexión a un anclaje en un extremo para colgar verticalmente. Pueden ser utilizados solamente por una persona y con un agarre de cuerda. Un cabo de vida horizontal es una línea flexible para la conexión a un anclaje en ambos extremos que se estira horizontalmente. Solo se puede utilizar como parte de un PFAS completo y debe ser diseñado, instalado y utilizado bajo la supervisión de una persona calificada y mantener un factor de seguridad de al menos 2. Las slingas o cuerdas de seguridad son dispositivos para conectar el arnés del cuerpo al punto de anclaje. Hay diferentes tipos de slingas: amortiguador, autorretráctil, cuerda sintética y red sintética. La slinga debe estar hecha de fibras sintéticas y tener un punto de ruptura mínimo de 5,000 libras por empleado. Una slinga que amortigua los golpes debe incluir dispositivos de desaceleración para disminuir la caída y reducir el trauma del cuerpo. Los cabos de vida autorretráctil tienen un mecanismo de frenado que se aplica cuando la línea se extrae demasiado rápido. El cálculo de la distancia total de caída, o TFD, es tan necesario e importante como usar el arnés corporal, cordón, conectores y punto de anclaje adecuados. El TFD es la distancia entre el punto de anclaje y la obstrucción más cercana. La distancia total de caída se puede encontrar usando la siguiente ecuación. TFD es igual a la longitud de la slinga más la distancia de desaceleración más la altura del trabajador más el factor de seguridad. Las slingas pueden variar de 18 pulgadas a 6 pies. La distancia de deceleración debe ser de 3 a 5 pies, que es lo máximo permitido por OSHA. Altura del trabajador es la distancia desde el aro D
situado en la parte superior de la espalda en el arnés del cuerpo, hasta el nivel de trabajo, que es generalmente de 4 a 5 pies. Se debe usar un factor de seguridad de al menos 2 pies, pero se sugieren 3 pies. Una zona de acceso controlado es un área de trabajo designado y claramente marcado en la que pueden llevarse a cabo ciertos tipos de trabajos tales como de albañilería, trabajos de bordes delanteros u otras operaciones sin el uso de sistemas convencionales de protección contra caídas para proteger a los empleados que trabajan en la zona. Solo el personal calificado involucrado en la operación puede entrar en la zona. Las zonas de acceso controladas deben ser definidas por una línea de control o por cualquier otro medio que restrinja el acceso. Las líneas de control deben estar constituidas por cuerdas, alambres, cintas o material equivalente y deben ser marcadas o señaladas claramente a intervalos no mayores de 6 pies con material de alta visibilidad. La línea de control debe tener una resistencia mínima a la ruptura de 200 libras. Se aplican otras restricciones y reglas. Su empleador le proporcionará la información necesaria si este tipo de protección es utilizada por su empresa. Otro sistema de protección es el sistema de la línea de advertencia, que se utiliza sobre todo en tejados y se diseña para advertir a un trabajador que se está acercando a un lado o un borde no protegido del tejado. La línea de advertencia designa un área donde el trabajador de techado puede tener un lugar sin el uso de otros sistemas de protección contra caídas. La barrera es una línea de advertencia que consiste en una cuerda, alambre o cadenas colocadas por lo menos a 6 pies del borde delantero y marcadas a intervalos de 6 pies con material de alta visibilidad. No se permite a los empleados entre el borde del techo y la línea de advertencia, a menos que realicen trabajos en el techo. Los empleados que realicen trabajo de techado entre los bordes del techo y la línea de advertencia también deben estar protegidos por barandas, redes, PFAS o sistema de monitoreo de seguridad. Un sistema de monitoreo de seguridad es aquel que utiliza una persona competente para monitorear la seguridad de otros empleados. El monitor de seguridad debe ser competente para reconocer los riesgos de caídas y ser capaz de advertir a los empleados cuando aparece un peligro o si el empleado está actuando de una manera insegura. El monitor debe estar en el mismo nivel de trabajo y a la vista de los empleados que están siendo monitoreados y estar lo suficientemente cerca como para comunicarse oralmente con los empleados. El monitor de seguridad no debe tener otras responsabilidades que puedan distraer su atención de monitorear a los empleados. Los empleados que trabajan en una zona de acceso controlada deben cumplir con el monitor de seguridad. La opción de plan de protección contra caídas solo está disponible para los empleados dedicados al trabajo de borde delantero, construcción de hormigón prefabricado o trabajos de construcción residencial, donde es inviable o crea un mayor riesgo el usar equipo de protección contra caídas convencional. Se requiere de un programa de capacitación para todos los empleados que podrían estar expuestos a riesgos de caídas. Los empleadores están obligados a proporcionar información y capacitación a cada empleado de una manera que el empleado entienda. Los empleados deben ser capacitados para reconocer los riesgos de caídas y los procedimientos a seguir para minimizar los riesgos. La capacitación debe ser realizada por una persona competente y o calificada que conozca la naturaleza de los riesgos de caídas en el área de trabajo, los procedimientos correctos para el montaje, mantenimiento, desmontaje e inspección de los sistemas de protección contra caídas que se utilizarán. El uso y operación de todos los dispositivos de protección contra caídas, incluyendo dispositivos de retención de caídas, dispositivos de detención y cualquier otro dispositivo que minimice los riesgos de caídas. El papel de cada empleado en la implementación del sistema de monitoreo de seguridad. Limitaciones de los equipos mecánicos durante la ejecución de trabajos de tejados en techos de baja pendiente. Procedimientos correctos para el manejo y almacenamiento del equipo utilizado para la protección en elevaciones y funciones de los empleados en los planes de protección contra caídas y los estándares regulados por la OSHA.
Los empleadores deben preparar la certificación escrita actual para mostrar un registro de cada empleado capacitado y debe incluir nombre u otra identificación del empleado capacitado, las fechas de la capacitación y la firma del empleador o de la persona que realiza la capacitación. Los empleados también deben ser capacitados de nuevo cuando los cambios en el lugar de trabajo hacen que la capacitación anterior sea obsoleta, cuando cambien los tipos de sistemas de protección contra caídas o equipos a utilizar, o el conocimiento de los empleados o el uso de sistemas o equipos de protección contra caídas indican que el empleado no ha retenido el conocimiento o la habilidad requerida. Las caídas y el uso del sistema de protección adecuado es necesario para garantizar su seguridad y son un problema importante de seguridad. La protección contra caídas debe utilizarse cuando se trabaja en superficies de más de 4 pies por encima de un nivel inferior en la industria general y de 6 pies en la industria de la construcción. Recuerde el ABC de los sistemas personales de detención de caídas: anclaje, arnés de cuerpo y conectores, y cómo usar todos los componentes correctamente. Conozca siempre la distancia total de caída cuando utilice PFAS. Tome en serio la capacitación y finalmente utilice apropiadamente toda la protección contra caídas. Esto puede salvar su vida.